Bienvenidos nuevamente. Ahorita continuamos. Esperamos unos segunditos para que se nos incorporen más compañeros. Ahorita le damos seguimiento. Bienvenidos a la segunda sesión. Vayan verificando audio para que me escuchen bien. Ahorita les compartí nuevamente la presentación. Si es lo que visualizan, ¿alguien que me pueda confirmar? Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la lluvia de ideas. De hecho, ni la empezamos, ¿verdad? Únicamente me quedé dando la introducción acerca de cómo íbamos a darle llenado a este esquema, ¿ok? Entonces, con palabras clave, vamos a darle una breve introducción a el concepto de comunicación, ¿ok? Entonces, quisiera voluntarios o si lo prefieren, puedo nombrar gente. Recuerden que es participación. A partir de aquí empezamos a registrar participaciones. Pueden levantar la manita a través de Zoom o al igual desactivar su audio. Como ustedes, activar su audio, ¿verdad? Dije lo contrario. Bueno, vamos a nombrar gente, ¿verdad? Para, pues, romper el hielo. Hay que acostumbrarnos siempre. Yo traigo por lo regular siempre muchas actividades que, pues, a veces no hay necesidad, ¿verdad? De llevarlas como una tarea más, sino aquí para todos poder comentar y así aprender unos de otros. A ver, Damaris es la primer valiente. Damaris, ¿me puedes dar tu primer apellido, por favor? Damaris, tienes la manita levantada. ¿Me escuchas? Perdón, Sí, no no pasa desactivé el nada. audio. No pasa nada. Es, Buenos días, Damaris. buenos días. Mi primer apellido es Rivera. Rivera. Ok. Bueno, Damaris, nos vamos a ir en orden, ¿verdad? Vamos a iniciar primeramente con el origen. O sea, yo quiero que nos compartas 3 palabras claves, o sea, 3 ideas que se te vengan a la mente al hablar acerca de aquello que propicia o le da origen a el hecho de que todo ser humano tenga la necesidad de comunicarse. O sea, ¿qué crees tú que le dé inicio a este hecho social? ¿Qué se te viene a la mente? Alimento, crecimiento, sobrevivir o sin. Creo que serían las 3 primeras palabras para poder comunicarse. Ok, muy bien. Bueno, ustedes van a ir comentando y yo voy a ir anotando, ¿verdad? Este va a ser como nuestro pizarrón. Ok, muchísimas gracias, Damaris. Si estamos bien o mal, no pasa nada porque más adelante vamos pues, aprender la concepción real de lo que estamos comentando, ¿verdad? Para eso son las lluvias de ideas. Ok, Damaris, gracias. Pasamos con el siguiente. Ok, ¿algún otro Nada. voluntario? Sí, a ti. ¿Algún otro voluntario? Wendy, ¿verdad? ¿Quieres Sí, participar, Wendy? sí, Wendy Flores, tu primer apellido, ¿verdad? sí, Flores. Ok, Wendy, vámonos con la siguiente secuencia. Tú me vas a hablar del significado, palabras que se te vengan a la mente al hablar o referirnos sobre el concepto de comunicación. Poder intercambiar información con otras personas. Intercambiar información. Ok, ahí se ve un poco corto, ¿verdad? Por el hecho de que la figura está muy incómoda, pero bueno, ahí se entiende la idea. ¿Qué otra cosa, qué otra idea se te viene a la mente al hablar de significado o concepto? Podría ser escuchar a la persona, algo así, Escuchar a la a los demás. persona, a los demás. Bueno, vamos a generalizar, ¿verdad? A los demás. Ok, bueno. Si estamos bien o mal, no sabemos. Más adelante vamos a comprenderlo mejor. Muchísimas gracias, ¿ok? Esta es una introducción acerca de la comunicación, pero vámonos realmente con el tema central. Las 2 compañeras ya quedaron anotadas. Continuamos. Dice
que la comunicación, y bien como ya se los mencioné, es considerado un hecho social, o sea, es un hecho indispensable, necesario en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque con el simple hecho u oportunidad de podernos comunicar, tenemos la intención de interactuar, intercambiar, desarrollarnos y evolucionarnos. Pero esto no queda aquí, no por el simple hecho de aprender a través del tiempo a comunicarnos, sino es también a la adaptación a los diferentes sistemas de comunicación que han aparecido a través del tiempo. Entonces, es bien sabido que todo ser humano tiene la necesidad de comunicarse desde el vientre de mamá, ¿ok? O sea, por un hecho natural, identificamos que el bebé se manifiesta en el vientre de mamá a través de un sonido, al escuchar la voz de mamá, de papá, etcétera, una melodía y demás. Entonces, nos manifestamos de una manera u otra, a través del movimiento, a través de una patadita, etcétera. Nacemos y ya somos parte de un sistema específico, de un sistema social en el cual ya está o ya existe una estructura específica de vida, de estilo, de tendencia, de comunicación, de cultura, de valores, de religión, etcétera, al cual nos vamos a tener que acoplar con el paso del tiempo. Entonces, ese tipo de adaptación nos va a permitir poder desenvolvernos e ir evolucionando a la par con quien nos rodea. Entonces, parte de esas necesidades es podernos comunicar con quien nos rodea, como decía la compañera Wendy, comunicarnos, escuchar o hablar, en este caso, a los demás, ¿verdad? A todo aquel que nos rodee. ¿Para qué? Para poder manifestar qué necesitamos, qué sentimos, qué queremos, qué anhelamos, etcétera, ¿ok? Dice, por medio de una dinámica circunstancial, los 6 elementos que intervienen en el proceso comunicativo logran tener un papel importante. Entonces, dentro de estos elementos, no sé si antes ya lo habían analizado, pero quiero comentarles que el proceso comunicativo consta de 6 elementos. Entonces, parte de esos 6, 2 de ellos son los protagonistas principales, que ahorita los vamos a analizar un poco más a fondo. Entonces, entre esos 2 protagonistas surge el intercambio de ideas en distintos estilos de aprendizaje, porque también hay que recordar que no solamente a través del habla es que nos podemos comunicar o manifestar. Existen diferentes estilos de lenguaje, como por ejemplo el escrito, el mímico, el icónico, el kinésico, etcétera. ¿Ok? O sea, de diferentes maneras manifiestas y das a conocer a alguien lo que quieres, necesitas y demás. Damaris está levantando la mano, te atiendo. Por ejemplo, de los 6 elementos que usted menciona, eh, no recuerdo bien cuántos son, pero creo que dos de los principales era el de emisión y recepción de los mensajes. Exactamente. A eso es justamente a lo que voy en la siguiente diapositiva, ¿sí? Apoyando el comentario de la compañera Damaris. El sistema comunicativo se integra de 6 elementos, ¿sí? Aquí en el esquema podemos ver el desglose, ¿verdad? Conceptual de cada uno de ellos. Aquí observamos 7, pero no, en realidad son 6. ¿Por qué? Porque estos últimos, que es el código y el mensaje, van de la mano. Ahorita vas a comprender por qué. Entonces, la compañera Damaris habla de 2 agentes importantes que justamente eran los que yo mencionaba como protagonistas. Emisor y receptor. Lo vemos en la imagen de arriba. Emisor, que figura, ¿verdad? Pues la cara y cabeza de una mujer, y el receptor, en este caso, el hombre, ¿ok? Fíjate bien cómo funciona el sistema comunicativo en este caso. Para que nosotros podamos comunicarnos, debe de haber de por medio una intención, ¿sí?
que también vamos a verlo en el segundo tema como intención comunicativa. Entonces, la intención no es más que nada que el fin o propósito por el cual yo tengo la necesidad de comunicarme o transmitir lo que quiero, deseo, pienso y demás, ¿ok? Entonces, una vez que exista esa intención, la intención toma el nombre de referente y aquí lo tenemos, aquí lo señalo con el cursor, ¿sí? El referente va directamente enfocado al tema que posiblemente vayamos a abordar en algún escrito o en alguna charla, etcétera. O sea, es el tema de referencia del que vamos a estar hablando, ¿sí? Puede manifestarse en tema durante la charla. A veces pueden existir diferentes referentes durante la charla. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones se puedan encontrar o les visite alguna persona que tenían mucho sin ver. Entonces, empiezan a ponerse al día, ¿verdad? Y empiezan a hablar de uno u otro tema y así sucesivamente, o sea, una cadenita comunicativa. Entonces, cuando existen distintos referentes en un mismo contexto, es decir, en un mismo lugar o sitio, el referente más dominante será el tema que persista más. O sea, yo, por ejemplo, puedo hablar con una persona acerca de cómo me fue en el día, probablemente algún cambio que le estoy haciendo a mi casa, o cómo me fue en el trabajo, me dieron un ascenso, y después me puedo brincar a un tema para preguntarle sobre la familia de con quien estoy platicando, sobre alguna enfermedad, sobre el COVID, sobre el dengue, bueno, diferentes temas, ¿verdad? O sea, en un solo momento. Entonces, el referente dominante será el tema que más haya durado en la conversación. Si yo hablé de 5 temas en un solo momento, pero el tema del dengue fue el que sobresalió, lo llamamos referente dominante, ¿ok? Y si todos por lo regular duraron el mismo tiempo y no fue ni uno ni otro más significativo, bueno, todos simplemente se vuelven referentes, ¿ok? Entonces, una vez que identificamos el referente, empieza a activarse el ciclo del habla, ¿sí? O el proceso comunicativo. Entonces, donde el emisor, que es la primera persona, decide enviar o iniciar el mensaje, la charla, el escrito, etcétera. ¿Ok? Entonces, de la dependencia de la calidad de emisión del mensaje de la primera persona será la decodificación que tendrá el receptor. Entonces, por eso es importante que cuando te estás comunicando con alguien estén en la misma sintonía en cuanto al idioma, en cuanto al dialecto, en cuanto al ambiente, etcétera. Porque cuando existen diferentes barreras, en este caso externas, como puede ser que yo quiera platicar con alguien, pero esa persona habla inglés y yo no hablo inglés. Entonces, la decodificación va a ser muy difícil para mí y que él me dé una respuesta en inglés y yo como no domino ese idioma, no le voy a entender. Esa es o puede ser una barrera externa. Otra de las barreras externas que probablemente puedan impedir la decodificación puede ser el ruido, ¿sí? Del ambiente o puede ser inclusive la escritura inadecuada, ¿verdad? O estructura de las oraciones que nosotros estamos tanto hablando como escribiendo, ¿ok? Recordemos que los signos de puntuación marcan mucha diferencia en el escrito. Una coma mal empleada, un acento, un punto y seguido, punto y aparte, etcétera, o inclusive signos de interrogación o admiración pueden causar una gran diferencia, ¿ok? Entonces, esa es la interacción que hay entre emisor y receptor. Emisor quien inicia y envía y receptor, como su nombre lo dice, quien recibe, ¿ok? Pero fíjense bien, el emisor depende del receptor, porque si el receptor decide aceptar el mensaje del emisor, se va a producir el feedback.
que en español es retroalimentación. Entonces, cuando hay una retroalimentación, hay una respuesta del receptor al emisor. Entonces, es como, por ejemplo, si hablamos de una red social, de las más usuales, ¿verdad? El WhatsApp. Entonces, si nosotros mandamos un mensaje de WhatsApp a alguien y ese alguien, o en este caso el receptor, no me da respuesta y únicamente me deja en visto, se rompe el ciclo del habla. ¿Por qué? Porque no hay feedback, no hay respuesta. Pero más sin embargo, si el receptor me envía una respuesta, continúa el ciclo del habla, porque al haber una respuesta, me incita a mi emisor contestarle y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia de, pues, depender y no depender del receptor. ¿Ok? Entonces, otro de los elementos importantes es el canal. El canal se convierte en ese artefacto, en esa herramienta o en ese medio a través del cual nos vamos a comunicar o enviar el mensaje. Si estamos de manera presencial con una persona, el canal será nuestra boca, porque a través de la articulación del sonido y emisión de nuestra voz y las palabras, estamos comunicando el mensaje. Si es, por ejemplo, el mensaje a través de una llamada, pues sabemos que el canal va a ser el teléfono celular. Si estamos mandando un correo electrónico, el canal probablemente pueda ser enviado desde una computadora o inclusive desde un teléfono celular también, o una tablet, etcétera. ¿Ok? Entonces, repito, el canal es ese medio que nos permitirá hacerle llegar el mensaje al receptor. ¿Ok? Otro elemento importante es el código y el mensaje y van de la mano, ¿sí? El código es considerado como el conjunto de signos que conforman el léxico y la sintaxis adecuada para poder mandar el mensaje. Claro que esos dos temas los vamos a ver la siguiente semana y vamos a aprender la composición adecuada y el origen fundamental de la estructura de una oración y ese juego adecuado de las palabras, ¿verdad? Para poder transmitir una idea clara. Entonces, el código va dentro del mensaje. Por eso les decía, si escribimos de forma incorrecta, si utilizamos un signo de puntuación inadecuado o no hablamos el mismo idioma, no va a haber feedback, ¿ok? Y por tanto el mensaje, esa idea, esa necesidad, esa opinión o información que quiero mandar no se entenderá. ¿Ok? Y el último elemento de este sistema comunicativo es el contexto. Entonces, el contexto podemos llamarlo situación, lugar, entorno, ambiente, etcétera. Es decir, es el sitio donde se está llevando a cabo el ciclo del habla, que puede ser, si hablamos de lugares, puede ser la casa, puede ser un hospital, la iglesia, la plaza, la calle, puede ser en un centro comercial, puede ser en un autobús, puede ser en el carro, etcétera. Estamos hablando del sitio, ¿verdad? Donde se lleva a cabo este proceso. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, comentario u opinión que tengan acerca del sistema comunicativo o todo se entendió? ¿Algo que no haya quedado claro o vamos bien para poder avanzar? Memoricen, por favor, la palabra feedback si es que antes no la habían manejado. Es correcto utilizarlo como feedback o retroalimentación. O sea, es lo mismo, pero yo por lo regular ya estoy acostumbrada a feedback, ¿ok? Que es retroalimentación. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda o comentario, vamos a pasar con lo siguiente y seguimos con las participaciones. Fíjate bien, si entendiste bien los 6 elementos y cómo funciona cada uno, estarás listo para participar en la siguiente actividad. Identificación de elementos. Y tengo aquí los 6 elementos que ya comentamos. Y tengo aquí en la parte de abajo
Si lo quieres llamar historieta o si lo quieres llamar cómic, bueno, son semejantes, ¿ok? Vemos 3 escenas con 2 personajes, hay un tema, hay mensajes, hay signos, símbolos, etcétera, ¿ok? Entonces, con ayuda de ustedes voy a desglosar e identificar cada uno de los elementos que ya mencionamos. Y le voy a dar obviamente prioridad a los que no me han participado. Me voy por orden. Brenda Cruz. Brenda, buenos días. Buenos días. Hola Brenda. Ok, con base a lo que aprendimos del referente de esta historieta, ¿cuál crees que sea? Pero fíjate, antes, Brenda, dame lectura por favor a estas escenas. ¿Qué nos dice? Sé que es duro, pero trata de no pensar en cómo. Dice, trata de visualizar un pacífico prado. Lo puedo ver. Bajo un árbol hay una chica hermosa que usa un vestido hecho de Hecho de tocino, ¿verdad? Ok, muy bien. Es algo muy sencillo, muy cómico. Ahora sí, identificamos. ¿Cuál crees que sea el referente en esta historia? la imaginación, creo yo. No. Acuérdate, ¿qué dijimos que era el referente? La comida. Gracias, la comida, ya se la soplaron. ¿Quién habló? Emanuel Cerón. Emanuel Cerón, ¿verdad? Sí. No. Ok. Brenda, sigo contigo. El compañero ya te dio pauta para iniciar a esto, pero tú vas a abordar el emisor, que es más sencillo. A ver, sabemos que el tema principal es la comida. ¿El emisor quién será? Es que no sé cómo se llama, pero el monito. Sí, tú, no Ya, importa que si le no te envió el sabes los mensaje. nombres, puedes decir, no sé, algo referente, por ejemplo, humano o el animal o el gato o el hombre o etcétera, como tú quieras. ¿Sería el humano? El humano. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a pasar con otro. Muchas gracias, Brenda. Ya te anoté. A ver, Ujú. Dafne. Hola, Dafne. Hola, profe. Hola. ¿Cuál es tu primer apellido, Dafne? Martínez. Martínez. Ok, estás anotada. ¿Cuál es el receptor, Dafne? El gato, el Garfield. El gato, el Garfield. Tú sí te sabes el personaje. Ok, muy bien. Gracias. Seguimos con alguien más. Evelyn Robles. Hola, Evelyn. Hola. Buenos días. Evelyn, te toca el código y el mensaje. A ver, ¿cuál crees que sea? Las letras y Ok. Las letras, bueno, en este caso vamos a generalizarlo como el texto, ¿verdad? ¿Que se encuentra dónde? ok, en las nubes. Bueno, en las nubes Tiene no otro es nombre, el pero nombre correcto. se llaman. ¿Cómo se llaman esas nubes? ¿En los globos de qué? Perdón, maestra. Globos de texto. Globos de diálogo o diálogo. globos de texto. Ok, muy bien. O sea, hay que manejarlo como el nombre correcto, pero está bien, Evelyn, tienes la idea. Entonces, el texto que vemos resaltado dentro de los globos de diálogo será el código y el mensaje. Y obviamente involucra la idea, es decir, en este caso el referente principal y el código, o sea, el tipo de signos, símbolos que estamos utilizando, etcétera. ¿Como cuáles están utilizando, Evelyn, si hablamos de código? A ver, ¿qué signos o símbolos ves por ahí dentro del texto? Los puntos y las comillas. Ok, aquí vamos a hacerlo más breve. Ok, puntos, comillas, ¿qué más? ¿Qué más visualizas? Los acentos. Ándale, es lo que te iba a decir que te faltaba, acentos, ok, etcétera, ¿verdad? Esto es breve, hay en algunos otros que se puede apreciar probablemente algún signo de admiración, interrogación, paréntesis, etcétera, ¿verdad? Hay muchos. Ok, perfecto, Evelyn, muchas gracias. Pasamos con el siguiente.
A ver, ¿a quién más tengo en el chat? Vianey. Buenos días, Vianey, primer apellido. Buenos días, Sánchez. Sánchez. Te toca el canal. ¿Cuál crees que sea? El canal, en este caso es en los globos de diálogo, pero si estuviera así sería pues entre ellos dialogando, O hablando. sea, ajá, ok. O sea, podemos figurar que, mira, si lo viéramos impreso, probablemente en algún libro o revista, ese sería nuestro canal de transmisión. El libro, la revista, el periódico, etcétera, ¿ok? Pero probablemente también podamos imaginar que están de forma física en su casa, que por lo regular es donde se da la trama de esta historia, y están frente a frente. Entonces, el canal que utilizan puede ser La boca. la boca. La boca. Ok, la boca. Muy bien, así de fácil. Gracias. Seguimos. Sí, a ti. Último. A ver, vamos a ver, ¿quién me falta? Carla, creo que no me ha participado Carla Jiménez. Sí, profe. Mi primer apellido es Torres. ¿Es Torres o Jiménez? Es primer Torres apellido. Jiménez. Ah, ok. Es que estás anotada al revés en el chat. Es Torres. Perdón. Ok. Sí, no pasa nada. Nada más es cuestión de corregirlo. Ya quedaste anotada. A ver, ¿cuál es el contexto? El contexto, pues, es el sitio y dijo que estábamos como imaginando, ¿no? Que estaban Sí. hablando frente a frente. Entonces sería como una casa o no sé. Sí, está bien, está bien. Es una casa. O sea, ¿por qué? Porque depende. Cuando el contexto no es claro o no es evidente aquí, otra cosa sería a lo mejor que viéramos alguna calle, algún arbolito, alguna banca. Bueno, dirás, bueno, están en la plaza. Pero cuando no, bueno, puedes imaginar que están en la casa, ¿verdad? O en algún otro sitio. Pero es correcto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bien, el tema está bastante sencillo y puedo ver que sí lo entendieron, ¿ok? ¿Queda alguna duda o comentario con respecto a los elementos del proceso comunicativo? ¿O todo quedó claro? Si algo no se entiende, con toda confianza pueden preguntar, pero yo creo que el tema está bastante sencillo. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, les voy a pedir por favor, porque falta poco para que se acabe la sesión, que vayan al chat y se anoten nuevamente. Nada más que si ya me dieron su número de teléfono, es decir, su WhatsApp y su campus en la sesión número 1, ya no me la den en esta, nada más escriban su nombre completo, por favor. Si alguno es nuevo, que no estuvo en la primera sesión, sí le pido por favor que me dé su nombre completo, su campus y su número de WhatsApp, si son tan amables. Profe, ¿me puedo anotar otra vez? Es que me equivoqué y lo mandé por error. Sí, claro que sí. Anótese nuevamente. ¿Pero dónde se equivocó? ¿En la primera sesión o a inicio No, de en esta? esta. En Ah, esta, ok. es que no le puse todo completo. Sí, adelante. Pónganlo bien, por favor. Escriban en orden sus apellidos, porque así yo tengo la posibilidad de corregir, porque a veces en Classroom, pues están mal escritos o a veces nada más pusieron un apellido y pues sí necesitamos el nombre completo. Por ahí ya detecté a uno que otro que nada más tiene un apellido y pues es información incompleta. ¿Ok? Bueno, faltan todavía de anotarse. Tengo 11 participantes, creo que me falta uno de anotarse. Si no van a tener falta. Yo ya me anoté, maestra. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir y aprovechamos el tiempo con el siguiente tema. Tema número 2, la intención comunicativa y funciones del lenguaje. Este tema también está bastante sencillo. Y hablábamos en la primer parte del tema número 1 que la existencia de una intención comunicativa es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos incita tanto al emisor como al receptor
de entablar una conversación, o en este caso, pues la emisión de un mensaje en diferentes estilos de lenguaje. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve y por qué es tan importante la intención comunicativa? Ahorita lo vamos a conocer. Intención comunicativa. A ver, le voy a pedir a Guadalupe Sapien. Guadalupe, ¿me escucha? Sí, maestra. Ok, ¿me puedes hacer lectura, por favor, de la definición de la intención comunicativa? Sí, claro. La intención comunicativa se refiere al objetivo de la comunicación, al propósito o la finalidad de lo que se pretende lograr por medio del uso de la lengua. Es decir, se atribuyen los textos y sus tipos según la necesidad del hablante. La intención comunicativa se vincula a la utilización de determinados rasgos lingüísticos y del discurso, de manera que condiciona el texto y se convierte en uno de los elementos claves en su estructura. Ok, hasta ahí, Guadalupe. Muchas gracias. De nada. Fíjense bien, ya lo comentamos. La intención la podemos ver como un propósito o como una finalidad que pretende únicamente el uso adecuado de la lengua, ¿ok? Es decir, la intención se puede atribuir a los diferentes tipos de texto que existen según la necesidad del hablante. Entonces, la intención también se vincula con la utilización de determinados rasgos lingüísticos. Y estos rasgos lingüísticos nos llevan al léxico y la sintaxis, que ahí es de donde se propicia las reglas gramaticales. Entonces, para que podamos no solamente entender, sino transmitirle de una forma efectiva el mensaje a determinado público, depende justamente de los rasgos lingüísticos bien aplicados. ¿Ok? Entonces, la intención comunicativa no es únicamente identificar por qué quiero enviar ese mensaje o con qué, ¿verdad?, propósito, o sea, qué quiero alcanzar, sino es también identificar el tipo de público, edad e intereses personales a los que va enfocado ese anuncio o ese mensaje, ese texto o esa idea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una revista de espectáculos y chismes, por ejemplo, ¿verdad? Por decir alguno. Entonces, el texto, o en este caso, el canal es una revista de espectáculos o chismes, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí para seleccionar a alguien y me pueda ayudar a complementar. A ver, Adrián Salinas. Hola, Adrián. Bueno, Hola, Adrián. Buenos días. buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, Ok, Adrián, estamos hablando de un ejemplo, una revista de espectáculos y chismes, ¿ok? Fíjate bien, vamos a buscar la intención de esa revista. El canal, repito, es la revista, ¿ok? Primer pregunta, ¿para qué tipo de público consideras tú que va destinada esa revista de espectáculos o chismes? ¿Qué tipo de gente se puede interesar para en el público leerla? general, ¿Qué tipo de público? general, Bueno, no en general, porque un niño no pueda estar interesado posiblemente en una revista de espectáculos y chismes. ¿Estás de acuerdo? sí, Entonces, ¿qué público en específico? Las mujeres. Ay, perdón. adultos, Adultos, mujeres, muy bien. Probablemente puedan ser también amas de casa, etcétera, ¿verdad? jóvenes, Jóvenes, ok, muy bien. Ok, perfecto. Adrián, seguimos contigo. sí. ¿En qué rango de edad consideras que es apropiada la emisión de ese tipo de revistas? O sea, que digas tú, bueno, maestra, yo creo que en tendencia y de acuerdo a la popularidad que pueda tener una revista de espectáculos y chismes, personas de tal edad a tal edad puedan
leerla o puedan estar interesados en ella. A ver. No sé, tal vez podría ser entre los 27, desde los 16 a los 27 años de edad. Ok, Bueno, muy es bien. mayormente que las personas se interesan en el tipo de revistas de espectáculo o, no sé, chismes, tal vez. Ok, perfecto, muy bien, es válido. Perfecto. Última pregunta. ¿Cuál crees que sea la finalidad de publicar ese tipo de textos o ese tipo de publicidad, de información, etcétera? El entretenimiento en general hacia las personas, ya que así generarían ingresos mediante la compra de revistas. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien, Adrián, bien contestado. Bueno, con base a la explicación amplia que nos dio el compañero Adrián, vamos a participar en los siguientes dos ejemplos. Tenemos primeramente un periódico mural y número 2, un instructivo. Textos completamente diferentes con distinto propósito o finalidad. ¿Ok? A ver, voy a seleccionar a alguien más que no haya participado. Vamos a ver a quién tenemos en la lista. Creo que ya todos. A ver, María Camacho, me parece que no has participado, María Camacho. Hola, María. Buenos días. Buenos días. A ver, María, te va a tocar el periódico mural. ¿Cuál crees que sea el propósito principal de la emisión, publicación o realización de un periódico mural? ¿Qué piensas? Te escucho y escribo. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, yo en el CEBETA, en la prepa que estuve, hacían periódicos murales para compartir como actividades que se hacían, como exposiciones, trabajos así artísticos. Y pues pienso que era para difundir y mostrar a las demás personas el trabajo que se hacía. Muy bien. Ok. Difundir y mostrar a los demás, ¿verdad? Ciertas actividades, ¿verdad? Dentro, obviamente, de su currícula educativa, ¿verdad? O probablemente pudieran ser actividades cocurriculares que estuvieran fuera de las clases, ¿verdad? Extracurriculares, como por ejemplo, el festival, algún festival cercano, alguna fecha festiva, como dices tú, algún evento, probablemente alguna conferencia, horarios de clase, efemérides, etcétera. Bueno, hay una infinidad, si hablamos de un periódico mural escolar, que se puedan publicar en él. Y sí, justamente es para eso, compartir, difundir y mostrar los demás ciertos temas, dependiendo también por eso le preguntaba al compañero Adrián, dependiendo el público y la edad a la cual va dirigido. ¿Ok? Son los temas o son, en este caso, los referentes seleccionados que se van a incluir dentro de esa, pues, publicación, ¿verdad? Muy bien. Gracias, María. Ya quedaste anotada. Ok, maestra, gracias. Sí, a ti. Vámonos con el último, instructivo. A ver, yo creo que ya todos me participaron. Entonces, yo no he participado, profe. A ver, Daisy Méndez, ¿es Daisy o Daisy? Se escribe Daisy, se pronuncia Daisy. Ok, ¿primer apellido? Méndez. Méndez. Ok, perfecto. Entonces, te toca el instructivo. Igual que la compañera. Compártenos cuál es la finalidad o el propósito. Son los textos instructivos, por decir un folleto, las indicaciones que debe seguir uno. Ojo, no son textos instructivos, son textos instruccionales, pero estás bien, vas bien. Ok, ¿qué más? O sea, ¿para qué nos sirven? O sea, ¿en qué momento los utilizamos? O sea, ¿con qué propósito, etcétera? Por decir, cuando compramos una impresora, te da el instructivo para que sigas los pasos. Ok, entonces llegamos a la conclusión que son textos instruccionales que sirven para orientar o orientarte a una serie de pasos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más nos propician los instructivos?